Bueno, antes que nada, buenas noches a todos y a todas. Es para mí un honor estar aquí en Querétaro. Sí, creo que me voy a tener que parar un poquito de momento, porque sí se hunde uno. Quiero agradecer mucho a Alfonso, a Poncho por esta invitación. Realmente celebro mucho Casa Arquitectura, me parece que son de estos eventos, espacios que siempre hay que celebrar, sobre todo cuando van de la mano, entiendo, de la iniciativa privada con gobierno, porque creo que hoy más que nunca necesitamos espacios que se puedan generar para la cultura y qué mejor, ¿no? De poder hablar de arquitectura, de pintura, de escultura, y eso yo lo celebro doblemente. Agradecer a amigos que hoy me encuentro nuevamente, a las instituciones, también agradecerles la asistencia y por supuesto a todos. Y bueno, me gustaría arrancar un poco platicando de dónde vengo, dónde estudié, que es la ciudad de Jalapa. Ahí es donde estudio, tengo gran parte de mi trabajo y que gracias a esta condición de donde vivo y donde trabajo y estudio, hace un poco que también el momento que me dicen, oye, ¿cuál va a ser el nombre de la plática? Pues se nos ocurre poner de adentro hacia afuera. ¿Y por qué de adentro hacia afuera? Porque, bueno, todos los arquitectos estamos constantemente trabajando siempre con el espacio, ¿no? Y siempre hay esa relación de adentro hacia afuera y cómo las obras se van comunicando con el exterior. Ahora, la ciudad de Jalapa, no sé si la conozcan todos, pero bueno, estamos rodeados de 5 cerros, de 2 grandes montañas, y que gracias un poco a esa condición, digamos, geográfica, topológica, hace mucho que, aunque parezca que mi arquitectura está más relacionada con la escultura o con algo relacionado a la plástica, realmente también hay mucho de cómo de adentro se ve hacia afuera. Voy a empezar con esta presentación. No sé si tenga que ser de la computadora. A ver, ahí está. Bueno, primero quiero mostrarles un poco lo que es mi ciudad. Esta imagen es el bosque mesófilo o de alta montaña y que por un lado se vuelve un privilegio trabajar en esta zona, pero también se vuelve una gran responsabilidad como arquitectos. Entender también que estos contextos donde nos toca trabajar, la topografía, la vegetación, todo lo que tenemos al alcance, van definiendo nuestra arquitectura. Entonces aquí podemos ver una toma bajando de la Ciudad de México, cómo se puede ver toda esta zona tan arbolada y con esta orografía tan pronunciada, que además de que le va dando carácter a la ciudad, también va definiendo mucho cómo vamos abordando los proyectos arquitectónicos. Gracias a esta cantidad de lluvia que tenemos, hace posible que prácticamente todo el año esté verde. Platicábamos hace rato que es difícil encontrar las estaciones del año porque Jalapa prácticamente siempre está verde. Y gracias pues, a esta humedad y a esta cantidad de lluvia que tenemos prácticamente todo el año. Y además es increíble que todo lo que está sobre la tierra lo muece, hay vida animal, hay vida vegetal, como este tronco caído, inclusive en las piedras llega a muecerse y a ver prácticamente ahí un ecosistema. Estas imágenes que voy tomando en el transcurso que voy a la obra, como podemos ver, es el Pico de Orizaba, este volcán que conocemos todos, se vuelven puntos focales y se vuelven como un referente para realmente llevarlo a mi arquitectura. Pensar que de donde tomé la foto a donde está el volcán son cerca de 60 kilómetros en línea recta y hay que imaginarnos toda la biodiversidad que existe de donde se tomó la foto hasta este pico, al pico de Orizaba, ¿no? Por otro lado, tenemos otra gran montaña, que es el Cofre Perote, que está muy cerca a la ciudad y que son realmente, además de referentes para tomarlos como en cuenta en mi arquitectura, también nos ayudan justamente a ubicarnos en el territorio, en la ciudad. Este ejercicio
de repente un amigo me dice, oye, pues ya que veo que tanto hablas del Pico de Orizaba, del Cofre de Perote, pues valdría la pena que pongas algunas de tus obras, cómo se relacionan justamente con estas montañas. Entonces, una de las obras que voy a mostrar, o varias de las obras que voy a mostrar, justamente tienen esta condición de que siempre están tratando de capturar estos paisajes, inclusive algunas de ellas gozan de estas dos vistas. Eh, y luego les muestro este corte que me encuentro en una de las revistas que edita las Naciones Unidas, que lleva por nombre Humboldt, y que justamente le estaban haciendo un homenaje en este tiraje a Alexander Humboldt. Como arquitectos sabemos que la mejor manera de entender el espacio es un corte, ¿no? A través del corte entendemos el espacio, la calidad del espacio, y me llama mucho la atención que en 1800 ya había un personaje que estaba representando un pedazo del Estado a través del corte. Pero además entender esta condición que ya platicaba, de que en muy poca distancia, como podemos ver, el puerto de Veracruz se encuentra en la cota más baja a nivel del Golfo, la ciudad de Jalapa está a la mitad del corte y un poco más arriba, de hecho hay como una indicación del Cofre de Perote, pero que estos europeos que vienen con estas ganas de documentar, de investigar todo lo que se van encontrando, pues para mí hace todavía como más contundente que los arquitectos tenemos la obligación de conocer el sitio en el que estamos trabajando. De esta misma revista tomo uno de los textos que valdría la pena inclusive estudiar mucho más a Humboldt, porque como este texto hay muchos más que me parece que nos pueden ayudar como arquitectos pues sí, a detonar más ideas y sobre todo a hacer más sensibles nuestra arquitectura. Y bueno, de este texto cito, cada localidad posee componentes sonoros propios y destacables que aportan información significativa a nuestras historias personales, comunitarias y universales. Estos sonidos característicos crean reservas sonoras de valor único que hacen que un determinado lugar tenga una identidad propia. Creo que si entendemos que cada lugar, cada localidad tiene una identidad única, estoy seguro que el proyecto que hagamos va a ser mucho más congruente con el sitio, con el contexto. Y no importa que estemos trabajando en la misma ciudad, creo que vamos a encontrar diferencias contextuales, arquitectónicas, de temperatura, inclusive algunos de los alumnos cuando doy un taller, los arquitectos estamos tan acostumbrados a ser tan retinianos que de repente me gusta hacer ejercicios en donde vamos al terreno, al sitio, ponemos una silla y obviamente, bueno, pues hay que ver el terreno, hay que conocerlo, eso está claro, pero que cerremos los ojos y que tratemos de imaginarnos el paisaje a través del oído. O sea, creo que los arquitectos debemos sí de poner más a flor de piel lo que olemos, lo que escuchamos, por supuesto lo que vemos y también sentir, ¿no? Lo que más bien dice el lugar. Y yo creo que a partir de ese conocimiento, de esa sensibilidad que podamos lograr entender del sitio, estoy seguro que vamos a hacer una arquitectura mucho más contextuada. Bueno, el primer proyecto que voy a presentar es una casa habitación, casa AB, en donde voy a mostrar muchas cosas. Por un lado voy a mostrar mi proceso, por otro lado fotos que está la casa en obra y por supuesto otras que pues, ya está la casa terminada. Primero, bueno, mostrar dónde está ubicado este terreno que está a las afueras de Jalapa, es decir, a 15, 20 minutos del centro. Tenemos la fortuna de tener no todo como muy a la mano, estos paisajes que enseñaba, estas zonas tan vegetadas que mostraba del bosque, las tenemos muy cerca. Y bueno, esta es justamente la misma condición de este lote, donde está justamente pintado con amarillo, con gris, ese es el terreno del cliente. Y bueno, esta imagen es justamente el día
en que iniciamos el trazo. Como podemos ver, es un terreno que tiene una topografía bastante accidentada. Estas crucetas que son bien importantes a la hora de que vamos a trazar y a sacar los niveles de la obra, que por cierto me parece importante, dado que hay alumnos, decir la importancia al menos que para mí ha significado construir y que veo que o siento que es como sí obligado en algún momento que todos estemos involucrados con la obra para poder entender cómo se construye. Y en este caso, digamos, yo soy un arquitecto que diseño y construyo y que gracias a que construyo, mi proceso creativo no termina cuando se imprimen los planos. Y bueno, muestro un poco esta idea de que cuando hicimos el trazo, nos dimos cuenta que justamente al frente, bueno, ya sabíamos que al frente íbamos a tener este pico de Orizaba en la fachada principal, pero que cuando empezamos con el trazo, que era paralelo a las colindancias, nos dimos cuenta que el volcán estaba, digamos, recargado a mano izquierda de todo este cubo, este gran ventanal de la sala comedor, y que pues lo ideal era, pues, ¿por qué no centrarlo? Entonces, hicimos ahí un croquis más como para el trabajador, para el residente, para el maestro albañil, que entendiera que el trazo nuevo iba a ser tangente al pico Orizaba. Es decir, el trazo se cambia, se gira, para que entonces podamos tener el pico Orizaba centrado. ¿Cómo entonces empiezo a enmarcar estas vistas? Y un poco el título, ¿no? Esto de estar pensando cómo se va a ver de adentro hacia afuera. Justo donde terminan los polines, no sé si se llega a ver en la parte de abajo, el hilo, la rafia, es el piso terminado de la sala y prácticamente este es el cuadrado perfecto que va a enmarcar pues esta vista. Entonces este es ya el trazo, digamos, el último trazo que ya no corresponde la parte paralela a las colindancias, sino ya con el giro. Así, perfecto. Y bueno, de ahí me brinco un poco a las maquetas, que ya todos sabemos la importancia de la maqueta, que son maquetas de trabajo, que son maquetas para entender cómo le entra la luz, cómo también estos ejercicios de la plástica trabajan, cómo nos adaptamos al terreno, pero también cómo va a trabajar el proyecto en un sitio tan verde. Es decir, esta fotografía, ¿no?, trabaja un poco con el positivo y el negativo, cómo se va a ver con el fondo verde que normalmente tenemos en el sitio. Y luego de estas maquetas de trabajo, nos hacemos otras maquetas en donde aquí más bien lo que buscamos es cómo vamos a modular la casa. Para todos aquellos que ubican mi obra, gran parte de mi obra está construida en concreto armado, y por ahí ya tiene algunos años escuché una frase que entiendo que el origen de la frase es del arquitecto Augusto H. Álvarez, que decía que el que modula, Dios lo ayuda, lo cual se me hace una real verdad. En realidad yo se le escuché al arquitecto Bernardo Gómez Pimienta, pero bueno, cada vez que platico con gente más grande me van corrigiendo. Entonces creo que el autor de esta frase es Augusto H. Álvarez. Pero cuando construyes te das cuenta, pues realmente el trabajo que le lleva a un albañil o a un carpintero a hacer un tablero. Entonces, cuando tú te das cuenta que no modulaste el proyecto y que el albañil tiene que armar el tablero, cimbrarlo, luego colar y luego descimbrar, y luego porque el arquitecto no pensó, tiene que desarmar el tablero, se me hace que es pegarnos realmente un tiro en el pie a nosotros, al presupuesto y a la obra. Entonces, me parece que estas maquetas que hacemos, que justo no, tampoco quiero decir que mis proyectos nacen de una retícula o que trabajo con una retícula, sino más bien una vez que los termino, empiezo a ver cuál es el módulo que acomoda y a partir de eso empiezo más bien a hacer los ajustes para que, digamos, tengamos el menos de recortes posibles. Entonces, estas maquetas me ayudan para entender esa parte constructiva. Luego,
detengo un poco la arquitectura y empiezo a hacer estas piezas en donde se acercan más a la escultura. Me gusta mucho hacer escultura, me gusta pintar, y estos procesos que, por ejemplo, como esta casa, que de repente la saco del terreno, en donde entiendo más la geometría de la manera más pura, porque todo lo que es ventanal, todo lo que es ventanas se vuelve en muro, y que estos ejercicios me van haciendo entender cómo se va comportando la pieza por sí sola. Ahora, debo decir que esos ejercicios son parte de un proceso muy personal, lo hago porque me gusta, pero también creo que de estos procesos muchas veces he podido regresarle algo a la arquitectura y cambiar algo, pero muchas veces no. Lo interesante para mí es cómo en el momento que tú intervienes la pieza, una pieza en madera, que ésta se interviene en grafito, pues agarra otra connotación totalmente distinta. La arquitectura me parece que desaparece y en el momento que empiezas a manipular las piezas, como esta foto de manera vertical, donde puedes estudiar la textura, la luz, la geometría, ya otra vez es otra cosa. Y luego la pones patas para arriba y me parece que sigue trabajando ya más como pieza, pero que de repente veo también ahí la posibilidad de que exista un proyecto de arquitectura. De estos procesos, bueno, ahora muestro ya digamos de esa casa, ya platico más bien cómo se accesa. Esa es la entrada vehicular, en donde utilizamos esta piedra volcánica que tenemos en el sitio. Creo que algo que hemos platicado hoy en la mañana y en la hora de la comida es que siempre hay que estar interesados en hacer una arquitectura contemporánea, pero también tratar de arraigarla al sitio. Entonces, ¿cómo podemos arraigar de una u otra manera nuestra arquitectura? Pues bueno, creo que utilizando los materiales que tenemos a la mano, como el caso de esta piedra, que la tenemos por toda la ciudad, pues es una manera, ¿no? Habrá muchas, pero en mi caso, pues es una piedra que es muy barata, fácil de colocar y que además, pues bueno, creo que tiene una belleza importante. Muestro un poco también la intención de esta casa que pues trata de ser como muy mínima en sus dimensiones, son como dos bloques uno encima de otro, en donde nada más se enmarca el acceso con esta escuadra, un poco el acercamiento para entender esto que digo y mostrar el acceso a la casa, digamos que de una u otra manera, hay que decir, es una casa relativamente compacta de 320 metros cuadrados. Los entreejes que tiene son 4 metros, es decir, es una casa pues que, dado a que el terreno es una especie de chorizo como podíamos verlo, pues la condición era pues hacer un partido arquitectónico que obedeciera un poco a esa poligonal. Uno de los requerimientos de este arquitecto, pues es un arquitecto que se dedica a la construcción, era que quería un espacio, un taller, una biblioteca que quedara a la mano, muy a la entrada, para que la gente que lo visitara de la misma manera entrara y de la misma manera saliera, pero sin, digamos, tener, digamos, descuidar la privacidad de la casa. Entonces, la zona del estudio va a quedar acá. Luego, bueno, me voy a regresar un poco porque también mostrar cómo llegas a la parte de la sala, ¿no? Bajas por, justo en este vacío hay unos escalones y luego pues doblas a mano izquierda y luego a mano derecha para meterte a este pasillo que de una u otra manera es un pasillo que algo que me ha interesado mucho generar en mis espacios es tratar de justamente trabajar las compresiones horizontales, verticales y que esas experiencias también de recorridos, que no nos limite el tamaño de la casa. Esta es una casa muy pequeña que de repente por un lado corresponde a ir bajando como va la topografía, pero que también te va generando recorridos, te va generando sensaciones y como ya decía, este pasillo que de repente te comprime para que luego te libere justamente de la vista
y que aquí me parece que todo esto que he venido platicando de origen, de esta parte de cómo trabajo de adentro hacia afuera, aunque básicamente podríamos ver las casas que son más escultóricas, pues me parece que también tienen esta carga de trabajar como una especie de periscopio, ¿no? En donde siempre estoy buscando hacia dónde voy a dirigir las casas. Bueno, igual muestro un poco cómo ya quedó el interior de la casa, cómo se distribuye. Ahí se ve la cocina, a mano izquierda una terraza. Luego, otro de los requerimientos del cliente es alguien que sí tiene, digamos que la afición de nadar prácticamente todos los días independientemente del clima. Jalapa llueve mucho, promedio tenemos 18 grados, o sea, realmente tener una alberca ya es, vamos, algo me parece como innecesario, pero en este caso, dado que hay alguien que sí lo utiliza, decidimos hacer este carril de nado, pero que él quería que tuviera la condición de que desde este espacio de la sala pudieran también gozar de este carril de nado. Entonces, bueno, se genera justamente este carril a una cota intermedia entre su recámara, que es donde está el ventanal, es la recámara del arquitecto, baja a medio nivel, llega a esta plataforma, se avienta ahí un clavadito y prácticamente ya está ahí haciendo su ejercicio. Luego mostrar, ¿no?, que no nada más se queda esto en pláticas, el tema de la modulación, o sea, sino hay que llevarlo a cabo y esta imagen habla, ¿no?, como de esta maqueta en donde se cortaba láser y hablaba del cómo construir y de la importancia de construir. Un poco mostrar las terrazas donde se comunican las dos recámaras, son, digamos, los papás, el hijo, hay una tercera recámara que es de visitas y obviamente las dos recámaras principales tienen las vistas que ya veíamos en la sala principal. Luego también, ¿no?, que pues dicen, oye, pues sí, estás realmente enmarcando la vista del pico Orizaba, pero en realidad la belleza, híjole, la encontramos por todos lados. Aquí podemos ver en un costado todas estas zonas, cerros tan vegetados que me parece, ¿no?, como un privilegio de repente trabajar en estos sitios y también, como yo decía, una responsabilidad. Luego muestro este corte para poder entender cómo está emplazada la casa, cómo de repente también trabajamos con desniveles en contra de la topografía y poder generar estas dobles, triples alturas y creo que eso me parece que van haciendo un poco más interesante el espacio. Luego, cómo vamos trabajando ahora sí de afuera hacia adentro y cómo vamos acoplando el proyecto en el contexto. Esta foto es obvio que está tomada por un dron, es una vista que nunca vamos a ver, pero que habla, me parece, de estos ejercicios plásticos que tengo, ¿no? Pues sí, hay que decirlo, por este interés de hacer una arquitectura que mueva, que conmueva. Para mí la arquitectura que no te mueve y no te conmueve, pues me parece que no es arquitectura. Claro que si tiene y tiene la capacidad de emocionar, pues ya creo que nos podríamos dar por servidos los arquitectos. Pero en realidad la visual que tienes desde que vas entrando el camino, digamos, es donde está tomada la foto, hay que darle la vuelta al cerro, entramos por la parte de atrás, esta es la visual y que también gracias a esta condición de que las plantas van creciendo, hoy ya la casa prácticamente ya está borrada, ¿no? La vegetación afortunadamente ya se la ha comido y que esa es una condición también favorable para la buena y mala arquitectura. Ahora voy a mostrar otro proyecto igual de casa habitación. Esta casa es la Casa Briones, tiene condiciones distintas. Es una casa que está en un terreno de aproximadamente 5,000 metros, es muy afortunada. Y que bueno, no tenemos las vistas que tanto he cacareado de mi pueblo, pero que obviamente tenemos la posibilidad de generarnos estos remates visuales y de generarnos, gracias a que es un terreno muy grande, nos permite hacer una casa
en donde es una casa muy fraccionada. Es una casa que tiene una planta en H, que esto nos ayuda a ventilar y a iluminar de manera correcta. Aquí el sistema constructivo es el mismo, de concreto armado. Aquí utilizamos concreto blanco, que pues, fue de estas exploraciones que de repente vamos teniendo con tal de ir cambiando un poco la tonalidad y también ir viendo cuál es el concreto que mejor se comporta a la temperatura, porque siempre estamos, ¿no? Expuestos cuando trabajamos con el concreto, y me di cuenta que el concreto blanco es el concreto que mejor se comporta a la temperatura, al menos en Jalapa. Yo creo que es gracias al agregado que se utiliza, que es un agregado especial blanco de una zona cerca de entre Jalapa y Puebla, hacen que esta mezcla pues, quede muy bien y que prácticamente no haya grietas ni nada de ese tipo que luego tenemos sí con el concreto gris. Pero muestro un poco lo que ya decía, esta parte de la casa que es muy fraccionada para ventilar, iluminar. Son imágenes también que hay que entender que fueron tomadas, recién se acabó, perdón, la casa. Hoy pues es otra cosa y me parece que hay imágenes por ahí que ya hablan de la vegetación mucho más adulta y muestra un poco sus interiores, el acceso con esta doble altura, cómo de repente otra vez gracias a estas compresiones, con este muro perspectivado que además gracias a este quiebre que le hacemos, hace que realmente la profundidad del espacio sea más del que es, pero que gracias a, bueno, aquí se ve justo la vegetación, como ya está adulta y como prácticamente ya se comió la casa, y que pues, se vuelve igual, ¿no? Como esta intención siempre de estar trabajando con el contexto, cómo vamos a vivir la casa de adentro hacia afuera. Esos árboles los sembramos, tenemos la ventaja, ¿no? De que en muy pocos años los árboles pueden crecer a 10, 12 metros. La relación del interior con el exterior. Y luego esta parte, otra vez, de la geometría, de la parte formal, que no nada más la llevo a la parte de las fachadas, sino también hay un interés en que esas expresiones vayan al interior y que, otra vez, si tienen esa capacidad de emocionar, que me parece que esa debe ser una característica de toda la arquitectura, pues híjole, yo me doy por servido. Un poco lo azaroso a veces de trabajar, ¿no? Y te encuentras con estas imágenes. Es una de las habitaciones que decanta gracias al reflejo del cristal, un poco lo que ven desde el interior. El siguiente proyecto que les traigo es un proyecto de usos mixtos, ese proyecto Flavia. El proyecto está ubicado en el centro de la ciudad y aquí me detengo un poco para justamente hablar de cómo la traza de Plato Roto se fue definiendo gracias a su topografía, pero que no nada más la ciudad, las calles, las banquetas, sino también las poligonales de los terrenos son sumamente, digamos, irregulares, como lo podemos ver el proyecto de Flavia, que está aquí en amarillo. Y bueno, el proyecto, ya lo decía, está en el corazón de Jalapa, muy cerca de un parque, que es el Parque Los Berros. Es un parque utilizado, muy utilizado por los jalapeños. Allá aprendimos a andar en bicicleta todas las generaciones, viejas y nuevas, y que, pues bueno, muestro la planta para entender la poligonal. Al frente tenemos un 550 de frente, al fondo se reduce en 3 metros y no obstante, digamos que a la mitad, un poco antes de la mitad, hace este quiebre. Muchos podrán decir, oye, híjole, qué difícil es trabajar en estos proyectos. Yo creo que al contrario, de repente yo sí me imagino que debiéramos los arquitectos, cuando tenemos la oportunidad de hacer un fraccionamiento o de hacer un proyecto de lotificación, no hacer rectángulos o cuadrados. Me parece que esos resultados ya son obvios y que para mí sugiere mucho más de repente trabajar en lotes irregulares para tener resultados distintos. Y este es el caso de un lote en el centro de la ciudad y que gracias a esa parte irregular pues se tienen, ¿no?, estos resultados. El proyecto es mixto. En la parte a nivel de calle, en planta baja, tenemos una galería de arte contemporáneo que accesas por aquí. Luego 4 departamentos que accesas justamente por la zona gris más fuerte, y que
pues otra vez me parece, ¿no? Para entender de mejor manera el espacio, el corte, ¿no? En donde la galería, aquí se puede decantar, que está distribuida en 2 niveles. La planta baja tenemos un café de especialidad, de ahí subimos, tenemos toda el área de exposición, y una vez que entras, pues bueno, tienes el primer departamento que está distribuido en 2 niveles, el otro tiene la misma condición, la diferencia es que en el primero sabemos que no vamos a tener vista, le generamos un pequeño jardín, subimos a la primera recámara, luego medio nivel, subimos a la segunda recámara. El departamento que queda arriba está espejeado, pero como ya sabemos que vamos a tener algo de paisaje, generamos la parte pública arriba y abajo de misma manera bajan a las recámaras. El departamento que da a la calle, un poco parecido a la distribución de los departamentos de atrás, distribuidos en 2 niveles, y luego este pequeño departamento de 26 metros cuadrados que queda arriba de la galería. Estos apuntes, porque no son croquis para una revista ni mucho menos, son apuntes para mí. Cuando llego al sitio me doy cuenta que es una calle en donde no hay una arquitectura patrimonial, no hay una arquitectura contemporánea. Entonces, ¿de qué nos vamos a agarrar? Y ahí trabajo un poco con la memoria, con la historia de Jalapa. Como ya decía, es una ciudad que llueve mucho, y en algún momento había un reglamento que todas las casas tenían que tener 1,20 m de alero, porque la vida que se hacía en el centro era básicamente caminando. Entonces era la única manera de poderte trasladar sin mojarte de la lluvia, que también por supuesto te ayuda a protegerte del sol, pero que esa fue justamente, ¿no?, como el elemento que fue tejiendo esta arquitectura contemporánea en un lugar donde no hay arquitectura. Ahí podemos ver el popurrí de balcones, aleros, y que justo es la manera en cómo podemos hacer este proyecto o justificar este proyecto o contextualizar este proyecto. Entonces, se pone el alero para darle continuidad y tejer justamente a través de este elemento la calle, y que así está tejido prácticamente ambas aceras, pero que no obstante que no tenemos esa arquitectura, digamos, patrimonial o de diseño, sí hay gestos, me parecen, de una integración con el vecino, sobre todo el de mano derecha, pues un poco ayudando a ver cómo esta geometría corresponde un poco a esto, luego el remetimiento que tiene aquí lo tenemos por acá, y que bueno, me parece que son elementos que pueden ayudar a integrarse de mejor manera el proyecto. Esta fachada pues frontal, no obstante del poco frente que tenemos, decidimos remeternos por varias razones. La primera, para generar ventilación, iluminación en este pequeño terreno, pero también la estrategia fue que todas las losas que se tuvieran por ahí las íbamos a aprovechar para colocar plantas endémicas y otra vez regresarle lo que tanto le hemos quitado al centro, que son estas zonas tan arboladas. En la planta baja es obvio que es donde queda el comercio, la parte acristalada, y en los niveles de arriba pues quedan estos 2 departamentos en donde siempre ha habido esta preocupación por dar privacidad a la gente que vive, pero también darle privacidad a la gente que vive enfrente, a los vecinos. Hace rato platicábamos, ¿no?, que es muy curioso ver en muchas partes de la ciudad, y aquí pues seguramente a algunos no les va a caer en gracia, pero de repente ver en Ciudad de México estos grandes departamentos que tienen grandes ventanales que dan a la calle, que acaban en grandes cortinas, me parece fatal. Entonces es algo que también, bueno, entiendo que no es lo mismo trabajar en Jalapa que en la Ciudad de México, pero que de una u otra manera tenemos que buscar siempre dar privacidad a los usuarios, sea casa, sea departamento, sea lo que sea. Y bueno, gracias a que nos remetemos, lo que ya decía, ventilamos, iluminamos, ponemos plantas por ahí que ayudan otra vez en este pequeño lote de 114 metros cuadrados, pues generar un poquito de zonas verdes. Este espacio es el de la galería con el café de especialidad. Fue el día justo que inauguramos la galería, inauguramos la exposición de una gran artista, Perla Krause, gran amiga y gran artista, y un poco mostrar sus espacios, la parte alta donde se exhibe prácticamente la obra de mediano y pequeño formato, y que, pues bueno,
cómo también otros artistas han ido apropiándose del lugar, mostrar esta parte digamos, desde la cafetería, pues esta gran vitrina para ver y ser visto, y cómo es la relación también con la calle y con el vecino. Pero que además también nos ayuda a que, gracias a que se generan estas dobles alturas, pues quien está tomando el café o está desayunando, pues puede ver un poco de lo que se está exponiendo en el espacio. De ahí, bueno, este espacio que ya decía es una galería de arte contemporáneo, que es un negocio que emprendemos dos amigos y un servidor. Manuel y Toño, quienes son los que llevan la dirección de la galería, se dan cuenta que hay la necesidad de generar este espacio otro tipo de actividades. Entonces se acercan a nosotros unos buenos amigos que son jazzistas, y que justamente nos estaban dando una plática de cómo inició el jazz en Jalapa. Jalapa, como saben, es una ciudad muy cultural. La primera orquesta sinfónica de México se funda en Jalapa. Una de las escuelas de jazz más importantes de la República está en Jalapa. Y ellos fueron los precursores justamente del jazz en Jalapa y creo que también del país. Pero fue muy chistoso porque gracias a veces de que no se generan estos espacios desde las instituciones, pues qué bueno que desde la iniciativa privada se empiecen a generar espacios de esta naturaleza para poder hablar, insisto, mucho más de arquitectura, de pintura, de escultura, de música, y que este es un reflejo en donde pues ellos nos buscan y entonces la galería que nace, bueno, y es todavía una galería de arte contemporáneo, hoy me parece que se vuelve más como un epicentro cultural, donde tenemos diferentes actividades, tenemos conversatorios, pláticas de humanidades, como saben, estamos rodeados de una zona cafetalera, y que también pues es parte de nuestra cultura. Aquí la imagen de una de las catas de café, y que, bueno, también tenemos jornadas de arquitectura, que, bueno, a raíz de la pandemia hemos un poco parado, pero intentamos ya reactivarlas. Y luego también invitamos a pintores, escultores, en fin, invitamos a mucha gente que va y que nos platique de lo que realmente quiere escuchar también la sociedad o de que alguien quiere expresarnos algo. Y creo que cuando uno ve estas imágenes, como hoy veo justamente esta imagen donde el espacio, el lugar, la convocatoria de la gente llega y lo usa, creo que como arquitectos nos debemos de dar por servidos. La arquitectura no sería nada si no tiene este fin. Y yo como arquitecto, al ver estas imágenes, cuando va a haber una plática de un pintor, de un ceramista, y veo que se ocupa de esta manera, créanme que la arquitectura pasa a un segundo o tercer plano. No importa si es bueno o malo el espacio. Luego tengo que mostrar a un personaje muy importante de la galería, la maestra Graciela Kartoffel, que en paz descanse, era la curadora de nuestra galería. Ella es, digamos, era una aliada de Flavia, que vivía 6 meses en Nueva York, 6 meses en México, y que gracias a ella pudimos contactar a grandes artistas para poder exponer en Flavia. Y justo gracias a que pues, era curadora, tenía una relación pues, con muchos artistas, ¿no? Y justo también fue muy amiga de Matías Geritz y nos estaba dando una exposición inédita de la obra de Matías Geritz, que además sus hijos y su nieto viven en la ciudad de Jalapa, entonces volvió una plática, digamos, como muy familiar y muy interesante, pues, al menos para varios de los que estábamos ahí. Y un poco mostrar el antes, el después de las inauguraciones, y rápidamente muestro el acceso a los departamentos, otra vez, ¿no? Todos estos espacios residuales, tratarlos para aprovechar, colocar plantas. Muestro esta fotografía para entender que esta geometría obedece a la colindancia, a la poligonal del terreno, cómo se iluminan, se ventila, por ejemplo, este departamento que queda a nivel de calle, cómo la gente se va apropiando del espacio
y que hay que decir que son espacios de 70 metros cuadrados, o sea, realmente no son espacios tan grandes, y que me parece que ahí es un gran ejemplo para los arquitectos poder entender que la calidad del espacio no lo da el tamaño, y muestra un poco sus interiores, las escaleras principales que te conducen a los departamentos, y lo que ya decía, ¿no? Cómo la vegetación se ocupa en todos estos espacios que no se utilizan. Eh, Luego muestro rápidamente fotos del departamento más pequeño de 26 metros cuadrados para entender cómo se ilumina, cómo se ventila, y luego este departamento que queda al fondo en la parte más alta, en donde puedes lograr justamente otra vez capturar esta imagen del pico Orizaba. Luego este otro departamento que está también en la parte más alta, pero que tiene la condición que da a la calle, pues como tiene vista las 24 horas, ¿no? Porque tiene paisaje de día, tiene paisaje de noche, entonces es interesante que en el momento que empieza a oscurecer, empiezan a encenderse un poco la ciudad, y bueno, tienes 24 horas la vista que puedes gozar desde este departamento, que insisto, son departamentos mínimos. Un poco hablar otra vez de la materialidad, ¿no? De la piedra volcánica que, como pudimos ver, está en las banquetas, está en la calle, y un poco, pues bueno, ya en funciones el proyecto de Flavia. Por último, para ya descansar todos, primero bueno, ya me quitaron mi chela, me están desarmando. Bueno, tenía yo una cerveza, pero si se puede, pues me la tomo ahorita, y si no al rato, no pasa nada. Este es el último proyecto que traigo para mostrarles. Es un proyecto de departamentos, es el proyecto Zoncuantla. Está ubicado en la carretera antigua Jalapa-Coatepec, justamente donde está este triángulo, y que, bueno, es otra vez una zona muy privilegiada, pero que aquí me detengo en este corte para hablar la importancia de la pendiente. Aquí el terreno tiene más de 45% de pendiente. La estrategia para abordar este proyecto fue generar un torreón a la mitad del terreno y que la estructura principal se cargaran en estos dos ejes. Pues bueno, de este torreón, como ya decía, la estructura principal hacia mano izquierda vuelan algunos espacios, a mano derecha se recargan en el talud. Hay que decir también que este proyecto de departamentos no obedece a un interés inmobiliario, es decir, todos son distintos en programa y en tamaño, y creo que hay que apostarle más a eso. Entiendo que la escala lo permite, pero me parece a veces un poco radical que condicionen a una familia que tengan el mismo prototipo de espacio. Entonces aquí le apostamos justamente a esa parte de no caer en un interés inmobiliario, y aprovechar, por supuesto, la topografía para que cada departamento, conforme va bajando la topografía, van teniendo un acceso independiente, y que, bueno, muestro el primer departamento, está distribuido en estos 3 niveles. Este es su acceso a nivel de la carretera antigua Jalapa-Coatepec. El segundo departamento, que queda por debajo, entras a una doble altura y llegas a esta parte pública y la parte privada. El tercer departamento está distribuido en 3 niveles, y el pequeño departamento de 30 metros cuadrados queda a nivel del jardín, y es obvio que, dado a que no tienen las condiciones que tienen los departamentos de arriba, les generamos un jardín bastante interesante. Es importante también decir que este proyecto, el total de su construcción de los 4 departamentos son 470 metros cuadrados, realmente la construcción es mínima, y aquí otra vez la intención es tratar de agredir lo menos posible el horizonte. Y aquí me parece que cuando vamos a abordar proyectos que están dentro de estas zonas tan vegetadas, siempre hay que pensar de qué tamaño queremos hacer la herida o la cicatriz. En este caso, este proyecto, La Huella, más del 70% es área verde, lo cual habla de que hay ¿no? esta idea de tratar de que todo lo que pueda llover se infiltre, se vaya al manto acuífero, pero que además
tenga esta condición de que no está pegada la construcción a la calle, sino que está, digamos, remetido 9 metros y que eso ayuda a que no se pierda el horizonte y todos aquellos que transitan por la calle, pues no vean que el edificio se viene encima. Es un proyecto que además me parece que es muy permeable, no hay rejas, no hay bardas. Hay que decir que este terreno tiene más de 36 metros lineales de frente, en el cual solamente la estructura principal utilizamos 4 metros, es decir, 30 metros los dejamos libres de no construcción. Una vez que empiezas a bordear el proyecto, pues obviamente te das cuenta de la topografía, te das cuenta de que existen más departamentos en los niveles inferiores, cómo están distribuidos y sobre todo pues esta topografía tan importante que tiene, más de 13 metros en una distancia muy corta, y que aquí es clara también esta idea de manejar como este proyecto como a nivel de estaca, ¿no? En donde estos 4 metros creo que es como muy evidente, ¿no? De querer invadir lo menos posible el terreno. Y también, pues bueno, la imagen decanta que justamente esta fachada posterior, donde tenemos los ventanales, la terraza, es hacia donde dirigimos las vistas. También hablar, ¿no? De este talud que ya encontramos y que tenemos de manera natural. Aprovechamos para sembrar árboles y plantas, que esta foto también es recién se terminó el proyecto, ya verán otras fotos que están, digamos, más actualizadas, donde prácticamente ya la vegetación ya cubrió toda esta losa, que es parte del programa de uno de los departamentos, pero que otra vez, ¿no? Me parece que es importante eh, entender, ¿no? De qué tamaño y de qué, pues sí, de qué tamaño va a ser la cicatriz que le vamos a hacer a la ciudad, y que entender que por muy mínima que sea, siempre van a ser cicatrices. Esta condición que ya platicaba, que es un proyecto muy esbelto, y aquí otra vez para los jóvenes, esta oportunidad que me ha dado de poder construir lo que diseño, toda esta piedra fue producto de la excavación. Estoy seguro que si yo no hubiera llevado la obra, esta piedra estaría en otro terreno. Y que, salud, y que gracias a que pues estábamos pendientes de esto, pues la piedra, pues qué mejor si está en el sitio, que se quede en el sitio, y que aunque ya sabíamos que íbamos a poner una zona muy vegetada en este lugar, porque justamente atrás está el departamento más pequeño de 30 metros cuadrados, pues qué mejor que esta piedra nos ayudara a contener parte también de la tierra que fue producto de la excavación y poder generar el anfiteatro de una manera que nos abrazara de mejor, digamos, composición y estructura. Además tuvimos la suerte que a la hora de empezar ¿no? a juntar estas piedras, pues resulta que las tonalidades de la piedra son muy parecidas a las del concreto. Hoy, por supuesto, ya las piedras desaparecieron, ¿no? Es otra vez de estas virtudes que tiene mi ciudad, que desaparece la arquitectura y que ya las piedras no se ven. Eh, Esta es una fotografía igual tomada de un dron, como para también entender cómo está modulada este proyecto. Y que bueno, aquí utilizamos una duela de 20 centímetros, una madera de segunda, y que gracias a utilizar una madera de segunda, por eso el pigmento agarra de distinta manera, y que de una otra, me parece que puede haber como una cierta analogía un poco con la corteza de un árbol, que la verdad eso pues ya más bien lo vi después, pero que pues gracias a que esa madera no es, digamos, de primera calidad, nos generan estas texturas, estas rebabas, de cómo trabaja la luz natural con estos muros cuando le pega la luz rasante, la luz natural. Entender que estos departamentos, por muy pequeños que sean, tenemos dobles, triples alturas, siempre la conexión del interior con el exterior, cómo ¿no? aprovechamos el paisaje, un poco de ver al cielo, también mostrar cómo se distribuyen, digamos, al interior el departamento y cómo nos defendemos de la calle. El departamento que queda debajo de este que mostraba, queda en una cota inferior, ¿no? Como el hecho de que
está en un nivel abajo, la losa que roza el horizonte, pues parece que es como otro paisaje, y cómo la gente igual se va apropiando del espacio. Un poco muestro los interiores, también ya joven o ya un poquito adulta, y bueno, creo que esta imagen ya es, ¿no?, como mucho más reciente. La vegetación hoy prácticamente ya casi cubre el edificio y la construcción, y que me parece que esta condición que tenemos pues es muy, muy favorable. Bueno, pues la va muy afortunado de trabajar en mi ciudad con estas cualidades que me ofrece Jalapa y Coatepec y sus alrededores, y nuevamente pues agradecer esta invitación. Ojalá y pueda servirles de algo esto que muestro, y pues nada, muchas gracias a todos. Hola Rafa, oye, dándole continuidad al proyecto, porque también Flavia se me hace interesantísimo, pero yo me quiero ir más sobre el tema o sea, es el centro. Es una condición de normativa, me imagino que especial, ahí va un poco más mi pregunta, ¿no? Un uso mixto en 3 niveles, cumpliendo con la normativa de la altura, pero lograr ese ejercicio con, digamos, esta planta abierta, digamos, comercial en planta baja, y después los 2 departamentos, me interesa saber qué tipo de normativa tenías, a qué te enfrentaste, cómo lo lograste hacer. Y dos, digo, supongo que por la dimensión del proyecto también hay un tema inmobiliario ahí bien interesante, patrimonial o de renta o algo que no nos contaste que estaría bien interesante escuchar. Claro, sí, no, pues gracias. A ver, contestando la primera, no está dentro del primer polígono. O sea, cuando digo al centro, lo que pasa es que, pues, no, como puedes ver, cuando hablaba yo de las afueras de Jalapa, en coche son 15 minutos del centro, ¿no? Y bueno, esta parte sí está en el corazón de la ciudad, ¿no? Esta zona muy caminable, pero no está dentro del polígono. Eso por un lado. Por otro lado, si tú, digamos, os recuerdan la imagen donde mostraba yo la tipología de aleros, ahí se pueden dar cuenta que ahí ya existían edificios de esas alturas. No es el primero. Entonces, eso obviamente ayuda mucho para que tú puedas hacer un proyecto de esa misma altura. Ahora, en ese momento se estaba apostando mucho con esta administración al uso de no coche. Entonces, lo primero, pues, es llegar, ¿no? Y llegamos con desarrollo urbano y le dijimos, oye, no estás promoviendo el coche, pues no me pidas coches. Además, la otra, por otro lado, diría yo, que creemos que todo mundo tiene coche, necesita coche. Entonces, cuando hay una ubicación, como en el caso de Flavia, que tienes todo a la mano porque es un barrio, abajo estaba el parque a 60 metros cuadrados, la zona universitaria la tienes caminando a 10 minutos, la zona de gobierno también la tienes caminando a 10 minutos, pues me parece que tiene todo el sentido de no, por ejemplo, no tener coches. Y yo creo que, pues bueno, un poco gracias a estas condiciones, a esa administración, tuvieron la apertura de dar ese permiso, pero que además es algo que debemos pelear, ¿no? Porque, o sea, no se puede quedar nada más en el proyecto de Flavia, o sea, esto tiene que ser en ciertas zonas de la ciudad, sí, como algo que se tiene que replicar. Y algo que yo siempre discuto con todos los directores de desarrollo urbano: no puedes tratar con el mismo reglamento toda la ciudad, porque los problemas de aquí no son los mismos de allá. Entonces, en el momento que entendamos que las problemáticas son distintas y exista un arquitecto que sepa de arquitectura, que sepa de urbanismo, que sepa negociar, estoy seguro que los proyectos que podamos entregar van a ser, ¿no?, mucho más viables, y vamos a ganar todos. Va a ganar la ciudad, va a ganar el que invierte, y va a ganar pues el que lo vive, ¿no? Entonces, eso por un lado. Ahora, por el tema inmobiliario, es muy chistoso porque es un proyecto de entrada patrimonial, pero que si yo este proyecto se lo hubiera vendido a un amigo, o le hubiera vendido la idea, más bien,
oye, vamos a hacer un proyecto en el centro de la ciudad donde no vamos a tener coche, donde vamos a hacer departamentos de 26 metros cuadrados, otros de 70, están distribuidos en 2 niveles, obvio, no me lo iba a comprar. Bueno, hoy se preguntan que cómo es posible que en uno de los fraccionamientos, digamos, de los mejores fraccionamientos de Jalapa, puedan pagar lo mismo por una casa que tiene 3 recámaras, con cochera, con jardín, que el departamento más chico. Y es que es justamente eso, cuando tú ofreces diseño, cuando tú ofreces un buen proyecto, me parece que la gente no es tonta y lo paga. Y hay gente que está ávida de vivir espacios diferentes y vivir un poco, sí, dentro, inmerso de la arquitectura. Y eso aplica para la renta y para la venta. Entonces, bueno, creo que ahí están, espero contestar a las dos preguntas. Gracias a ti. Es para preguntas. Tengan cuidado porque empiezo a hablar yo. Allá atrás. Rafa, muchas felicidades. Me gustó mucho tu trabajo. Mi pregunta es como técnica, ¿cómo haces para que la humedad, sobre todo en el último proyecto, es parte de tu aliado para darle historia a tus muros, pero que no se convierta en tu enemigo y cause exceso de humedad, temperaturas o hasta temas un poquito como, pues algún tipo de humedades que te alteren como la sensación del lugar? Claro, sí, bueno, ahí por ahí yo tuve 2 experiencias laborales. La primera la tuve cuando estaba yo en cuarto semestre y este arquitecto, ahora gran amigo, me decía que él tenía siempre 2 miedos, ¿no? Eh, la primera era tener humedades en la casa y luego la segunda era la señora. Este, y, y, y bueno, contestando ya técnicamente tu pregunta, curiosamente el concreto, que además es un sistema constructivo que quizás deba decirlo, no existía. Realmente fui, ¿no?, como un precursor del uso de este material que sé que tiene también sus detalles y sus problemas, sobre todo en tema de la huella de carbono y demás, pero que ha sido, me parece, como el material por excelencia donde no tenemos justamente humedades. ¿Por qué? Porque en primer lugar hacía yo muros de 15 centímetros. Hubo un momento donde hacía ya algunos muros de 10, luego de 15, y ahorita los estoy resolviendo en 20 centímetros. Entonces, me di cuenta que además de que a nivel temperatura ya no teníamos estas cuarteaduras, que es un tema más bien técnico, no es un tema que se vaya a caer o que esté mal calculado, pero que era un tema de temperatura, en los 20 centímetros se resuelve, pero que a la hora de que se le aplica el sellador, que eso es para todas las obras que tienen concreto, curiosamente, una visita de un amigo que vive ahí abajo, por cierto, un gran litografista, Per Anderson, cuando fue a conocer el proyecto, me dice, es la primer casa, o en este caso departamento, que llego y que huele a seco. Y eso es justamente gracias al concreto. Entonces tenemos como esta impresión de que, pues sí, el concreto se llega a muecer, pues sí, muece piedras, muece el concreto, pero que de una otra manera también está como muy fácil de controlarlo. O sea, con un sellador, con una Karcher, quitas todo lo que se pueda muecer, pero que hoy yo te podría decir que los departamentos de lo que menos carecen es de un olor de humedad. Y en cambio, cuando he trabajado el tabique es un material que absorbe mucha más humedad y si todavía tiene un revoco que normalmente los seguimos haciendo con cal, pues igual se vuelve como, ¿no?, más bien una esponja de humedad. Entonces, realmente no he tenido, digamos, como ese problema. Claro que de repente, pues sí tenemos una goterita por ahí, pero no es tanto un tema por, por, por usar el concreto, sino más bien es un tema que porque también cuando nos llega el concreto, pues a veces no llega con la condición técnica que debe llegar
y pues hay, digamos, humedades como cualquier en otra casa que utilizan losas de concreto y que se puede por ahí minar un poco el agua, pero igual, pues eso se repara, se mete, no sé, una cerámica, un impermeabilizante y listo, ¿no? Se resuelve. Pero no es un material que afecte a la zona, sí. ¿Están listos? No, allá atrás. ¿Allá atrás? Vale. Siéntate, Rafa. No quiero. Este, voy a empezar a marcar algunas ideas que me parecen importantes de la plática. No se ha acabado el espacio de preguntas, pero si nadie pregunta, pues yo hablo. Entonces, eh, primero que nada, me parece muy remarcable encontrar, bueno, entender la consistencia de la plática. Es una plática que si la juzgas a partir de la obra parecería sumamente expresiva, pero la narrativa y la manera y los temas que se abordan a lo largo de la plática tienen una consistencia y un equilibrio que me parece que es muy importante dentro del trabajo. Hay tres temas principales desde mi punto de vista y una introducción que habla del contexto y no nada más una observación del contexto, sino una claridad sobre la importancia que tiene el contexto en la conceptualización arquitectónica. Antes de descubrir la obra, hablamos un poco del proceso y en el proceso hay una pausa sobre esta parte que se dice personal, ¿no? Y que tiene que ver con cómo se esculpe el espacio y cómo se libera a lo mejor ese alcance arquitectónico sobre un entendimiento personal de lo que puede ser el espacio en una forma más expresiva, ¿no? Y es muy claro, ¿no? Hay una parte que tú lo dices es personal, ¿no? Que además está siempre en toda tu obra, hay un nivel de expresividad espacial constante. Y finalmente hay este tema que me parece pues constante, además así lo dices tú, que es la construcción, ¿no? O sea, además de entender esa relación con el contexto, además de tener una búsqueda personal sobre la expresividad del espacio, existe pues claramente un manejo, una conciencia de cómo se construye y en consecuencia pues cómo se resuelven estas dos relaciones, lo espacial y lo espacial y lo escultórico a través de pues, la arquitectura que es construcción. Yo creo, bueno, quizás ya entrando como en opiniones, no en opiniones, sino en temas que me parecen importantes, tiene que ver con intereses que hay dentro de esta mediación, y a lo mejor hablamos un poco el día de hoy, entre lo que se espera de la arquitectura, lo que cada quien hace de la arquitectura, y empezamos a juzgar si la arquitectura es demasiado expresiva o no lo es. A mí me interesa mucho, ¿no? Esta parte que a lo mejor llegó de una manera directa o indirecta a través de esta maestra, que yo no recuerdo su nombre, pero de la influencia de Matías Geritz, Marcela. Graciela Cartofe. Y que al final pues, lleva un mensaje de Matías Geritz. Y Matías Geritz, pues bueno, con la arquitectura emocional, pues habla sobre cómo la modernidad no nada más se trata de resolver las cosas de manera racional, sino de contener emociones, ¿no? Y creo yo que la arquitectura de Rafael es sin duda, además de resolver, pues bueno, obviamente demandas importantes y claras y a veces principales de la arquitectura, como que funcione, como que resuelva un tema de costos, guarda siempre el importante interés de emocionar, ¿no? Y además para él es muy importante. Si no emocionamos, a lo mejor la arquitectura no tiene un valor, ¿no? Habrá otras posiciones. A mí me parece que es claro el interés reflejado en su obra y que además abre como una gran posibilidad de crítica, reflexión, ¿no? Hasta qué punto la arquitectura debería de ser expresiva o no, hasta qué punto la expresión debería de pasar por encima de otros valores dentro del proceso de arquitectura, como la función, como el costo, ¿no? Creo que en lo que he platicado contigo, Rafa, el costo siempre ha sido un tema importante y lo ha resuelto sin necesariamente sacrificar la expresividad, y eso me parece que también es un tema importante. Bueno, pensé que ya eran preguntas, pero es que si no se me va a olvidar. A ver,
el tema de los costos, yo no arranco ni una obra si no tengo un presupuesto. Ese es el primer punto. El segundo punto es que somos muy afortunados y también es triste decirlo, pero tenemos una excelente mano de obra que se le paga muy mal. Yo creo que hoy, como se puede construir aquí, por lo que pude más o menos sondear con tabique, ese mismo costo lo podemos tener en Jalapa en concreto. Eso es por un lado. Por otro lado, algo que apenas me di cuenta, porque afortunadamente hay muchos buenos amigos que entienden más la obra que uno mismo, y alguien curiosamente que trabaja la tierra me dice que él cree, bueno, pues también me dio yo creo que el cebollazo o me ha de querer mucho, pero dice que soy como de los pocos arquitectos que realmente utilizo el sistema constructivo aprovechando la capacidad estructural. Y la verdad que no lo había yo reflexionado. Y en el momento que empiezo a analizar mi obra, pues digo, pues sí, tiene algo de razón o mucha de razón, ¿no? O sea, esta plástica la genero porque el material me ofrece esa capacidad estructural. Entonces me empiezo ahora a cuestionar, utilizar un material como el concreto, que las cargas ¿no? son ¿no? fuertísimas a la compresión, y que pues tengamos muros de carga cuando pueden ser de tabique. Entonces, vamos, si no vamos a hacer o no vamos digamos, a explotar el sistema constructivo para generar claros, para generar volados, porque el material ya nos está ofreciendo ya de manera inmediata eso, pues me parece que pues da igual utilizar otro sistema constructivo. Entonces, un poco como tratando de ligar esta parte o este interés plástico con mi arquitectura, con los costos, pero que también se haga trabajar la estructura y se haga trabajar sobre todo el material, pues me parece que de una otra manera, pues sí hay un hilo que no es, vamos, lo que tú decías, no es la única para nada, la única manera de hacer arquitectura. Yo creo que hay muchas, esta es una de muchísimas, y que también, pues bueno, habrá gente que le pueda gustar, habrá gente que no le pueda gustar, ¿no? El concreto, pero que de una otra manera también creo que cuando vamos a hacer un proyecto, tenemos que hacer un proyecto que nos guste a nosotros. Yo sé que se oye difícil porque pues todos tenemos que comer, todos tenemos que pagar escuelas, rentas y demás, pero yo no entrego proyectos que no me gustan. O sea, nos tienen que gustar a los dos, al cliente y a mí. Si a mí no me gusta, pues no lo entrego. O si el cliente me lo cambia, pues le digo, ¿sabes qué? Adelante, pero es tu proyecto, no es mi proyecto. Con todo gusto te lo hago, pero pues no lo firmo. Yo ya me salí tantito un poco de la plática, pero creo que es importante también decir que los arquitectos tenemos también esta posibilidad de escoger a los clientes. Y no con ello quiere decir que yo ya tengo resuelto todo, ¿no? Pero si te vuelves el arquitecto cómodo, si te vuelves el arquitecto que, oye, pues mira, ve con él porque pues él sí de repente hace arquitos y de repente usa el acero y de repente hace cosas en concreto, pues se me hace fatal porque entonces cuando tú realmente quieras proponer un proyecto, pues difícilmente lo vas a poder vender. A diferencia, ¿no? En mi caso, que sí me tardé 10 años como para que la gente, pues digamos, valorara un poco mi trabajo y que hoy, pues la gente que llega ya conociendo lo que hago y llega más bien pidiéndome lo mismo. Ahora es al revés. De repente quiero utilizar otros sistemas constructivos y me dicen, no, la quiero en concreto. Entonces, pero bueno, al final me parece que sí es importante que seamos fiel eh, con lo que pensamos y con lo que hacemos. No ser el arquitecto cómodo. Eso creo que es importante decirlo. Yo puedo seguir hablando. ¿Alguien tiene alguna otra duda? Veo que ya hay como que ya se está medio alborotando el gallinero, igual y es el momento de cerrar la conversación pública y empezar con las conversaciones más personales, a reserva de que haya una o dos comentarios o preguntas.
Bueno, esa es una muy buena pregunta. Ah, ¿qué tan brutalista o si hay una intención de ser brutalista? Que de entrada la traducción se oye muy fea, pero bueno. Pero así es, ¿no? No pasa nada. Curiosamente, yo he estado más en el hacer que en el saber. O sea, soy un arquitecto que antes de la pandemia yo estaba totalmente desligado de la academia. Yo me reencontré con la universidad en la pandemia. Mi trabajo, o digamos mi dinámica diaria, era de la casa a la obra a la oficina a la obra y la obra a la casa. Yo no tuve durante 25 años contacto nuevamente con la universidad. Soy un arquitecto que me forjé en gran medida en la obra. Mis maestros también fueron mis maestros de obras. A ellos les aprendí muchísimo. ¿Y por qué digo un poco esta historia que se puede escuchar un poco romántica? Porque al final yo me siento más constructor que diseñador. Y me parece que para ser un buen diseñador también debe haber esa simbiosis de ser un buen constructor. O sea, me cuesta mucho entender a alguien que diseña y que no sabe cómo se va a poner un tabique, alguien que no ha agarrado un tabique, alguien que no ha cargado una lata y que no sabe lo que es cargar aquí 30 kilos o más y que tiene que subir el cuate para poder colar. O sea, si no sabemos cómo se construye, no, para mí, bueno, desde mi perspectiva, difícilmente va a poder diseñar algo que se acerque a la lógica constructiva. Pero eh, ahora sí, contestando, ¿por qué el brutalismo? Pues mira, me hicieron un libro, ¿no? En la editorial Arquine, en donde le pusieron a mi obra brutalista. Y aunque sí conozco el movimiento que no surge en los 50, en los 70 y que hay dos grandes, digamos, precursores, por un lado en Europa, esta pareja Smithson y por otro Paul Rudolph, o sea, sí, esa parte la conozco, pero que realmente cuando le ponen el título a mi libro, eh, pues la verdad es de que pues yo no me sentía brutalista, no diseño, voy a hacer una casa brutalista, ¿no? Voy a condenar a los clientes para que vivan en una casa brutalista, pues no. Inclusive hay la Casa Briones, hay una publicación que le hicieron en donde más bien relacionaban mi obra con el suprematismo, ¿no? Con Malevich y de repente, pues ya ubicaba yo a Malevich, ¿no? Pero no había yo encontrado esa relación. Digo, pues dicen que soy suprematista, soy brutalista, luego dicen que soy minimalista. O sea, la verdad no sé qué soy. Digo, seguramente soy, yo creo que un poco o mucho de todo. Entonces, bueno, ahorita, perdón, ahorita que, bueno, acaba eh, bueno, está por terminar una exposición en el Museo de Arte Moderno en México y nos invitaron a varios a exponer justamente el brutalismo en México. Pues ahora resulta que yo soy el más brutalista de los jóvenes. Entonces, pues la verdad es de que puede ser que sí, pero no lo hago de una manera consciente. La verdad que, pues es, vamos, un título o una, digamos, una etiqueta que nos ponen, pero que también hay que decir que no lo podemos tomar, o al menos yo no lo tomo como una camisa de fuerza. Pues si mañana quiero trabajar con otro material o quiero hacer pagodas, pues que me den chance, ¿no? O sea, ¿por qué no? Pero bueno, yo creo que no es tanto como algo de que salga, ¿no? Como de la mente o del corazón, sino más bien yo creo que es algo justamente por encontrarme con la plástica, por generar espacios, sensaciones, emociones, y que probablemente ese resultado, pues ya los teóricos se encargan de ponerme, pues esa etiqueta, ¿verdad? Pero bueno, sí. Gracias, excelente respuesta. Y yo lo veo a usted como un excelente arquitecto, o sea, plástico, pues si llega luego a ser una obra brutalista, pues felicidades también, porque sí cubre mucho lo que usted, sus principios como un gran arquitecto, o sea, de que tiene la plástica, pero también tiene este conocimiento que todos debemos de tener la construcción, o sea, de ahí nace un buen arquitecto y felicidades, arquitecto. Pues muchas gracias.
Buenas noches. Bueno, estamos terminando la sesión del día de hoy. Quiero agradecerle a todos que hayan venido. La verdad es que fue una gran sesión, es un gran espacio. Una vez más, muchas gracias a nuestros anfitriones del día de hoy. Muchas gracias a todos los patrocinadores. No me queda más, bueno, muchas gracias a Marcela y al gobierno, a la Secretaría de Cultura del Gobierno del Estado. Muchas gracias, Gustavo. No me queda más que decirles que ya no tenemos pláticas hasta después del Congreso y esperemos que realmente les pueda interesar. Ahí todavía vamos a tener algunas imágenes de nuestros conferencistas que son espectaculares y esperemos verlos en el Congreso. Muchas gracias, buenas noches y que siga la fiesta.